Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente al segundo día de la plática de enfermedades autoinmunes en el primer simposio virtual médico. El día de hoy estamos recibiendo a la doctora Iliana Holguín, reumatóloga, que nos estará platicando sobre lupus eritematoso sistémico. Doctora, buenos días y bienvenida. Gracias, muy buenos días. Antes que nada, un gusto enorme estar con ustedes. Agradezco muchísimo la invitación. Las felicito también por esta iniciativa y pues sin preámbulo más podemos empezar. Si me haces favor de compartir las fotos. Claro que sí. Quería que habláramos hoy de lupus eritematoso sistémico o más bien hablando de autoinmunidad. La enfermedad de lupus eritematoso sistémico es lo que nosotros llamamos la enfermedad autoinmune por excelencia. Ahorita vamos a ver por qué. Muy brevemente, para los que no tengo el gusto de conocer, soy Iliana Holguín Dorador, soy reumatóloga, yo nací en Ciudad Juárez, estudié aquí la carrera de medicina y posteriormente en México hice reumatología. Entonces, continuamos la próxima, por favor. Ese son lo que voy a intentar platicarles esta mañana. Voy a hablar un poquito de lo que es el lupus, muy breve, algo de historia. Voy a comentarles de epidemiología. Vamos a mencionar que hay diferentes tipos de lupus, que eso es algo muy importante que tenemos que saber, porque cuando a alguien le dicen lupus siempre piensa en cosas fatales y pues no debería de ser, ¿verdad? Y bueno, esos son los temas que vamos a estar desarrollando ahorita. Si quieres, empezamos. Tuve aquí un problemita para yo compartirles, por eso Alba me va a hacer favor de compartir la pantalla. Bueno, entonces el lupus es una enfermedad que por definición le llaman crónica. Ahorita vamos a ir desglosando que esto es cada cosa. Es autoinmune. Quiere decir que el organismo propio actúa contra el mismo organismo. Es inflamatoria porque se han documentado varios sitios de procesos inflamatorios. No nada más, ahorita vamos a platicar de lo que son las artritis reumatoide, sino que artritis como tal, artritis es un proceso de inflamación de las articulaciones y eso es un proceso inflamatorio, por supuesto, pero también a nivel interno y ahorita lo vamos a desglosar. Y sistémico. Hay quien le llama también lupus eritematoso generalizado, tratando de explicar que son todos los sistemas del organismo, es decir, todo en forma generalizada, que puede provocar un proceso inflamatorio. Entonces, es muy importante que el paciente pueda reconocer esto. Entonces, es una enfermedad crónica que es todo el tiempo, me dice la gente, ¿quiere decir que es para siempre? La medicina es siempre. Bueno, ahorita vamos a platicar que hay periodos de los que llamamos remisión, cuando ese lupus, lobo que le llamamos, está tranquilo, pero también periodos en donde el proceso de inflamación es muy amplio, muy grande, muy activo, y entonces es por eso que se llaman exacerbaciones y remisiones. Y de acuerdo al sitio a donde se dirige el proceso de inflamación, van a ser las manifestaciones. Lo que más conocen ustedes será la piel, será las articulaciones, que son las que se están enfermando, pero puede ser a cualquier nivel. Cualquier órgano interno del cuerpo se puede afectar. La próxima, por favor. Y ahí está una definición a lo mejor un poquito más amplia. Pareciera que el lupus, entre otras teorías de las que han dicho, viene de la palabra lobo en latín. Y decían los clínicos de los años primeros que describieron este tipo de enfermedades, que el paciente quedaba con una cicatriz que recordaba el eritema después de una lesión o una mordedura del lobo. Y ahora sabemos que este lupus hace cosas terribles a muchos niveles y entonces el paciente se siente mordido, se siente atacado, por eso dicen el lobo interno, ¿verdad? Se relaciona esta enfermedad a las mariposas porque dibuja un eritema, justamente como en esa foto que les estoy mostrando, alrededor de las regiones malares, las mejillas, y a veces en el puente de la nariz, aunque ahorita vamos a ver que la dermatitis puede ser a cualquier nivel en realidad. Lo eritematoso, ya habíamos dicho, tiene que ver con el color rojo que puede presentarse en la piel y que la mayor parte de las veces está dado por algo que le decimos fotosensibilidad, lo cual significa que la radiación ultravioleta, no nada más del sol, todo lo que tenga radiación ultravioleta puede desencadenar un enrojecimiento
habitualmente en las zonas expuestas, como en este caso en las mejillas, pero por supuesto podría ser a cualquier nivel. Y lo de sistémico ya lo comentamos, tiene que ver con que puede afectar cualquier órgano interno. Hablando un poquito de que a quién afecta el lupus, ¿verdad? El lupus por definición y también un poquito por fisiopatología, pareciera que los estrógenos, que están obviamente en mayor proporción presentes en las mujeres, juegan un papel importante en esta enfermedad y posiblemente sea ese el motivo por el que las mujeres sean más afectadas, dependiendo de la escala que ustedes vean o de las estadísticas, pero más o menos 8 a 9 mujeres por un varón pueden tener lupus. Aquí lo importante es que entonces no es una enfermedad exclusiva de mujeres, es mucho más frecuente, pero no exclusiva. Y fíjense otra cosa importante, afecta a mujeres jóvenes entre los 16 y 45 años de la vida. Yo hace un momentito les decía, los estrógenos juegan un papel importante. Cuando la señorita, cuando la niña empieza a tener caracteres sexuales secundarios o su primera menstruación, a lo que llamamos nosotros menarca, el embarazo, la menopausia, que es al contrario, la última menstruación, son situaciones hormonales muy marcadas en la vida de la mujer y esos son los tiempos o las épocas en donde es más frecuente que la enfermedad debute. Sin embargo, como dice también la fotografía, no es exclusiva de mujeres jóvenes. Hay otros periodos en la vida donde también se pueden lastimar. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Hombres afectados menos, pero sí se pueden afectar también, y mujeres afectadas en etapas de la vida diversa. No es exclusivo de mujeres jóvenes, ¿sí? Muy bien. Ahí no sé si nada más yo veo un poquito fuera de foco, Alba, las fotos o todos lo ven bien, pero sí quisiera, es lo mismo que estábamos diciendo, es una proporción de 8, 9 hasta 10 mujeres por un varón que se pueden afectar. Las razas blancas pareciera ser en donde el lupus podría ser menos agresivo, pero las razas negras sobre todo hacen algo que le llamamos lupus subcutáneo subagudo, y ahorita vamos a ver que estos dejan cicatriz porque afectan las partes más profundas de la piel y además tiene afección sistémica más grave y puede ser una presentación mucho más grave, ¿sí? Muy bien. Aquí dos varones para recordarles esto y en un momento vamos a hablar de los diferentes tipos de lupus. Aquí la primera a su derecha arriba pues es un hombre joven que tiene un eritema apenas notable como manchitas rojas, a eso se llama eritema, sobre las regiones de las mejillas. Pero el varón que está en la fotografía de abajo, una persona mayor por cierto, bueno no tan mayor pero ya no tan jovencito, en donde tiene un área que tiene una cicatriz delimitada. Hablamos de borde activo, que se nota perfectamente dónde empieza y dónde termina la lesión. Fíjense que el eritema malar clásico es una afección leve y es una afección superficial, mientras que las lesiones subcutáneas pueden afectar partes más internas de la piel y por lo tanto dejar cicatriz. Entonces, otra vez, ningún paciente es igual a otro y por lo tanto la presentación de lupus también es completamente diferente en cada paciente. Nuevamente, el sistema inmunológico, y ayer nos lo habían explicado en otras charlas, es algo que nos va a ayudar a defendernos de las cosas que nos pueden agredir, como bacterias, virus, etcétera, pero que se ha visto en enfermedades como la que ayer les platicaba la doctora Rentería o la que yo les hablo, en donde el organismo empieza a no conocer lo que es de él mismo y empieza a agredirlo. Por eso se llama formación de autoanticuerpos, reconoce la piel o las articulaciones o las células de la sangre, que pueden ser eritrocitos, defensas, que son los glóbulos blancos, plaquetas, etcétera, y los empieza a atacar. Una de las formas en las que lo ataca, pues es produciéndole anticuerpos contra eso. Por eso la enfermedad de lupus decimos que es de las más representativas de autoinmunidad. El cuerpo expresa, por llamarlo así, una cantidad exagerada de anticuerpos propios y eso es, de acuerdo a dónde va dirigido, lo que va a hacer que se afecten los tejidos de acuerdo a las áreas que están afectando.
¿verdad? Ahí en esa foto que se ve un poquito borrosa, pero que ahorita la van a ver en otra foto, es dependiendo del sitio. Puede ser que afecte el corazón y va a tener ciertas manifestaciones. Puede ser que afecte pulmones, cerebro, corazón. Por eso yo creo que mucha gente se espanta y cuando le dicen lupus piensa en alguien que está siempre convulsionando o que fallece por una hemorragia pulmonar. Afortunadamente no todos los pacientes evolucionan así, ¿verdad? El término autoinmune, ya les dije entonces, significa que el organismo propio no puede notar diferencia entre lo que es de él y lo que no. Y ahí es cuando empieza a ver lo que se llamó en un principio, en los científicos que nos decían, horror autotóxico. El mismo organismo produce toxicidad al mismo. A eso nos referimos con autoinmunidad o autotoxicidad. Y bueno, no sabemos precisamente qué es lo que detona todo esto, pero sí sabemos que hay varios factores que una vez que confluyen pueden dar lugar a que haya una catástrofe de autoanticuerpos. Hablamos de que hay antecedentes genéticos, es decir, si mi familia tiene antecedentes, ojo, yo puedo ser portador de esos genes, pero no necesariamente voy a detonar el lupus a menos que haya otros factores, porque tiene que ver el ambiente, a veces la alimentación, el tipo de actividades que el paciente haga. Es como el paciente diabético probablemente, ¿verdad? De una familia, a lo mejor el abuelo o la abuela son diabéticos, el papá no, pero los hijos o nietos pueden desarrollarlo y no todos. Pero todos tenemos la carga genética que llamamos, todos tenemos algunos genes que en un momento dado, en ciertas situaciones, ya dijimos, radiación ultravioleta, a veces infecciones, a veces alguna otra situación, pueden generar o pueden detonar que haya la enfermedad. Y dependiendo del órgano a donde se van dirigiendo esos anticuerpos, ahí está marcado, podría haber afección a nivel del riñón, a nivel de la piel, pulmones, cerebro, corazón y muchos otros que no pusimos. Esos que están ahí son considerados los órganos blanco o más importante, los que en un momento dado podrían poner en peligro la vida. Si mi paciente tiene una pericarditis, que eso significa un problema del corazón, o tiene una vasculitis en el cerebro, o tiene un problema de neumonitis, que es un problema pulmonar grave, esas son situaciones muy graves. A la más temida y más o menos frecuente, porque está en más del 50% de los pacientes con lupus, son las famosas glomerulonefritis. Las glomerulonefritis significa que lo que está afectado es el riñón y en unos ratos, no sé si más tarde o mañana nos va a platicar la doctora Edith León acerca de estas situaciones. Entonces, otra vez, los factores que los envuelven son muchos, pueden ser muchos. El paciente debe ser portador de cierta información genética. El ambiente, el sol, la radiación ultravioleta y otras cosas van a ayudar a detonar la presencia. Muchas veces infecciones. Y otra cosa temida, las enfermedades reumáticas pareciera por definición que son de gente adulta o de gente muy mayor, a veces hasta ancianos, ¿verdad? Bueno, pues no. Las enfermedades autoinmunes dijimos que es como que se descompone el sistema inmunológico, empieza a generar algo que afecta a los diferentes órganos y eso puede ocurrir a cualquier nivel. Hablamos del lupus del adulto cuando se establece después de los 16 años y si sucede antes hablamos de un lupus juvenil. Hablamos de un lupus neonatal cuando la madre tiene lupus y apenas en el 20 o 30% de los pacientes hijos de madres lúpicas ya diagnosticadas cuando están embarazadas pueden tener algunas lesiones sus bebés. En un ratito vamos a mencionar de esto. Afortunadamente, la mayoría de bebés que pueden tener el famoso lupus neonatal suelen ser situaciones leves y entre comillas benignas, porque la mayoría se autolimitan. Eso quiere decir que después de unos días, a veces sin tratamiento, el bebito está bien. Vamos a platicar en un ratito de eso. El lupus puede ser en niños también, varones y mujeres, casi en la misma proporción que hablábamos de los adultos, de 8 a 10 mujeres por un varoncito enfermo, y puede estar también en lo que se llama aparición tardía. Eso significa que el paciente tiene ya más de 45 años cuando se le presenta la enfermedad, ¿sí? Entonces hay un lupus que se llama de aparición tardía si es de gente ya mayor de 45 o 50 años de edad. Los ancianos pueden tener lupus, no es lo más frecuente,
más o menos del 20%, por ahí anda la cifra, pero pueden presentar. También dentro del lupus hay diferentes tipos de lupus. Hay lupus que solamente afectan la piel y entonces hablamos de un lupus cutáneo. Hay lupus que solamente afectan cuando estamos en presencia de algún medicamento. Este número 3, donde dice inducido por drogas, quiere decir que algunos pacientes que tienen susceptibilidad y tienen que consumir algunos medicamentos, no todos, pero especialmente una cosa que se llama hidralazina, que es para controlar la presión, algún metoprolol, inclusive antibióticos, muchas veces cosas que usamos para lo que se llaman neuropatías o inclusive para epilepsia. Los pacientes que usan algo que se llama difenilidantoína o carbamazepina pueden desarrollar lo que se conoce como lupus inducido por drogas o en el inglés lupus-like. No quiere decir que todas las personas que utilicen esos medicamentos van a desarrollar el problema. No hay que tenerle pánico a esto, ¿verdad? Simplemente nosotros médicos, a la hora de explorar, de revisar a un paciente, de hacer su historia clínica, recabamos toda esa información para poder tener la certeza si esto se trata de algo que tiene que ver con algún medicamento o que en realidad es un proceso propio del individuo. Ya hablamos del lupus sistémico, del que voy a hablar toda esta hora, y luego hablaremos un poquito del lupus neonatal. La próxima, por favor. Bueno, pues no sé si se ve bien, pero inclusive dentro de las diferentes formas de lupus, el que es cutáneo tiene muchas manifestaciones. Decía una maestra mía, el lupus puede hacer lo que quieras, pero no todo es lupus, hay que tener cuidado. Hay un médico en Estados Unidos, Robert Laita, que tiene uno de los libros más reconocidos exclusivamente de lupus, y así inicia su libro antes del prólogo. Dice, el lupus puede hacer lo que quieras, todo, ¿sí? Pero no todo es lupus, ¿ok? Entonces ahorita lo vamos a describir cuando hablemos de datos clínicos. La próxima, por favor, Alba. Nuevamente, si yo les decía que el lupus es una enfermedad que puede afectar cualquier órgano, que todo dependerá de hacia dónde se dirigen los anticuerpos, entonces ustedes imagínense que el cuadro es tan amplio. Por eso decía la frase de hace un rato, ¿verdad? Hay pacientes que nada más tienen dolor de cabeza y eso podría ser el motivo para estudiarlos de algo. En reumatología tenemos lo que decimos diagnósticos de exclusión y por eso las consultas de reuma a veces somos tan insistentes en que qué más hay, no le duele otra cosa, porque tratamos de agrupar, tratamos de llegar y tratamos de ver todos los síntomas del paciente, ¿sí? Muy importante, en los criterios que voy a mencionar casi al final de la charla, cuando tenemos lo que nosotros llamamos criterios para clasificar el lupus, se habla de que pueden estar presentes en cualquier intervalo de tiempo, es decir, el lupus no se presenta así todo, siempre artritis, fiebre, vasculitis, no. Puede ser que un paciente inicie con un cuadro de alguna forma y poco a poco se vayan estableciendo otras enfermedades, ¿sí? Esas que mencionamos en la parte anterior, como dice también aquí al final de la diapositiva, son los órganos blancos que posiblemente hagan lo que se llama un lupus más agresivo. Aquí también fotografías de una persona mayor, probablemente de 60 años, en donde ya vemos lesiones en la piel, donde vemos también la frente con lesiones, esa manchita roja, eritematosas, de ahí el nombre, y que si son superficiales y no dejan cicatriz, le vamos a llamar lupus cutáneo agudo, pero cuando son más profundas pueden dejar cicatriz y entonces ya se llama subagudo y hacen pacientes crónicos. Otro dato importante que más o menos el 70-80% de las pacientes con lupus pueden tener son las famosas úlceras orales, que tanto les preguntamos en la consulta. La doctora quiere que me salga. No, es un dato que yo tengo que investigar. Fíjense cómo quien ha tenido herpes, quien ha tenido úlceras orales infecciosas por otra causa, habitualmente son muchas juntas, ¿sí? Y habitualmente son muy dolorosas. La mayoría de pacientes con lupus suele tener una o dos úlceras aisladas y al inicio son indoloras. Si al paciente se le infecta esa úlcera, si se sobreinfecta, bueno, pues podrá desarrollar dolor, pero la mayoría de los pacientes ni se dan cuenta que las tuvieron. Por eso es que el médico investiga, pedimos que abra la boca, revisamos y les decimos después de su aseo normal, un día a la semana, 2, chéquese de si hay una lesión o no.
porque puede ser que exista y que el paciente no se haya dado cuenta. Otro dato es la inflamación de las venas o arterias. A esas venas o arterias les llamamos vasos y cuando esas están inflamadas, entonces reciben el nombre de vasculitis, ¿sí? Hay muchos datos de vasculitis, puede ser que sea exclusivamente en la piel, puede ser que ocurra en el cerebro, puede ser que ocurra en el pulmón, etcétera. Entonces, cuando decimos vasculitis es una palabra muy amplia que hay que especificarla. Por eso a veces les sugerimos hacer alguna biopsia de alguna lesión para poder determinar el tipo de vasculitis que tiene. En el lupus eritematoso tiene una característica importante, es la caída de cabello. Y lo mismo que decíamos ahorita de las lesiones. Si es una caída que hay una lesión a nivel de la piel cabelluda, pero superficial, ese cabello puede volver a salir porque es una lesión superficial. Pero hay lupus subcutáneos subagudos que ya dan una lesión más profunda y que además de que se pierde el folículo, dejan un área de cicatrización. Aquí, por ejemplo, esa pérdida de cabello que se llama alopecia, dejó un área importante de cicatrización. Si ahí ya no hay folículo piloso, desde luego en esa área no va a haber otra vez crecimiento de cabello. Lo bueno es que se puede cubrir con el cabello aledaño, ¿verdad? Y que si se recibe tratamiento y la paciente está lista para eso, pues no tendría que haber problema. El lupus eritematoso suele confundirse muchas veces con artritis reumatoide o algún otro tipo de artritis. Dijimos que artritis solamente significa inflamación de articulaciones. Bueno, pues el lupus eritematoso hace algo que se llama artritis no erosiva. Significa que el hueso no se empieza a inflamar por dentro, a dejar una lesión, se hacen como sacabocados, como si les dieran una mordidita al hueso. Esas son erosiones. Eso sucede en pacientes que tienen gota, por ejemplo, artritis por cristales o por ácido úrico, en pacientes con artritis reumatoide, ¿sí? El paciente con lupus hace una inflamación, pero no hace erosiones. Eso quiere decir que aunque sus manitas se vean un poquito desviadas, como dice la foto, cuando la acomoda son reductibles, es decir, la lesión no afectó tanto al hueso y no da un daño mecánico tan severo como en la artritis reumatoide. A eso nos referimos con artropatía de Yacoud o artritis no erosiva, que no es exclusiva del lupus eritematoso, pero que es frecuente este tipo de problema, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, ok, la siguiente, por favor. Fotosensibilidad. La fotosensibilidad tiene que ver con la exposición al sol o a cualquier tipo de radiación ultravioleta, pero que nos hace un efecto mucho mayor al que habitualmente estamos expuestos. Es decir, cualquiera de nosotros que no tenemos lupus, sobre todo la gente de piel muy blanca, cuando se expone al sol puede sentirse muy cansado, fatigado y sí ponerse un poquito chapeado o rojo de la cara. Pero los pacientes que experimentan una real fotosensibilidad, además de eso, pueden tener lesiones muy severas, profundas, fatiga, fiebre, dolor de cabeza muy intenso, a lo que llamamos cefalea, que puede decirnos esta persona está sobre reaccionando a la exposición de sol, ¿sí? Y otra vez, radiación ultravioleta. Ahorita en la pandemia me dicen mis pacientes, es que no salimos, ¿para qué me pongo filtro solar? Pues porque estamos todo el día en las pantallas, estamos con la televisión, estamos con el microondas. Hay gente que en su casa tiene luces que emiten una radiación ultravioleta. Entonces, aunque estemos en casa, aunque el día esté nubladito, el paciente con lupus deberá de utilizar siempre un filtro solar, porque es precisamente esa exposición al sol la que puede aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad más severa, ¿de acuerdo? Entonces, si gustan, pasamos la próxima, por favor. Esta fotografía, para los que no son médicos, y lo que pasa es que quise ilustrarlo, hay un espacio para preguntas y respuestas que intentaremos responder todas, por cierto, al final de la presentación, pero no sé si pueden ir ya mandando sus preguntas, de hecho, para que no se nos pierdan por ahí. Y si alguna quedará por tiempo que no se pueda contestar, bueno, pues los mandarán a mi correo y yo intentaré
responderles. Cuando les dije que la enfermedad de lupus era una enfermedad sistémica o generalizada, dijimos que quiere decir que afecta órganos internos, ¿verdad? Y que obviamente el corazón y el pulmón se ven afectados. Esta es una radiografía de tórax en donde deberíamos de ver, como está del lado derecho de su presentación, un poquito del corazón, pero las bases, las puntas se ven vacías, se ven los arcos, nosotros le llamamos ángulos, costofrénico y costo diafragmático, el que está cerca del diafragma y el otro en el corazón. Se ven limpios, están completos, pero en el lado derecho no. Ahí hablamos de que entonces el paciente puede estar teniendo líquido. El líquido es, no sé, como cuando ustedes se cortan, se pegan y luego empieza a producir una secreción, una agüita, ¿verdad? Que va a lavar y limpiar y bueno, lo mismo, es un infiltrado inflamatorio líquido que puede estar en el pulmón y entonces le llamamos serositis o pleuritis o que puede estar en el corazón. Y dependiendo de en qué área del corazón está, hablamos de pericarditis. Y bueno, esa es una fotografía en donde sí hay derrame, o sea, líquido, tanto en pulmón como en corazón. Claro que una tomografía o un ecocardiograma, un ultrasonido del corazón, nos puede poner más evidente esto que estamos hablando. En estos casos, cuando el paciente tiene un problema severo de inflamación a nivel corazón o pulmón, es cuando tenemos que ser muy agresivos y rápidos en el tratamiento para evitar problemas. En fin, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que, como decía su nombre, puede tener manifestaciones a cualquier nivel y que cuando se hace el diagnóstico oportuno, entonces al paciente puede recibir un tratamiento adecuado. El llevar un tratamiento adecuado, apegado al mismo, nos va a permitir que el paciente esté en lo que llamamos controlado, no activo o idealmente en remisión. Remisión es como ese sub y baja, arriba muy alto, muy activo, muy enfermo, fiebre, dolores, inflamación de articulaciones, depende cuál sea el caso del paciente, porque ya dijimos que hay diferentes formas de lupus, ¿verdad? Pero también puede haber etapas de remisión y esa es la idea, en que el paciente tenga los menos síntomas posibles. Me preguntan siempre los pacientes si podría hacer mi vida normal y yo respondo honestamente, no lo puedo garantizar, pero si lleva tratamiento es muy posible que sí. Tenemos casos de muchas personas que han estado enfermitas por situaciones muy graves, niñas. Ahorita estaba platicando con una buena amiga, la doctora Fraire, a propósito de una paciente que me tocó verla muy malita con problemas de piel, de articulaciones, de su riñón y que ahorita gracias al tratamiento ha estado muy bien. Es una chiquita de 7 años que además está trabajando por otros niños para evitar sufrimiento en ellos. Es algo muy, muy noble de sus médicos y de la paciente y sus papás, ¿verdad? Entonces, sí es posible que el paciente tenga una buena calidad de vida. Todo dependerá de a qué grado se ha afectado su organismo y del apego que el paciente tenga para su tratamiento. Otra de las preguntas importantes siempre es, dijimos que el lupus es una enfermedad de mujeres jóvenes que debuta más o menos en la menarca, que es cuando tiene su primera menstruación, pero que obviamente está muy presente en la etapa reproductiva. Y es cuando la mayoría de muchachitas, después de los 25, 30 años, ahora creo que se ha aumentado un poquito las ganas de ser mamás, casi siempre ya son más adelante, pero sí podemos intentar, si la paciente está controlada, si la paciente está en remisión, valorar si es candidato o no a poder lograr un embarazo, ¿sí? La idea es que la paciente con este tipo de cursos, con que hable bien con su médico, esté completamente enterada de cómo está su situación de enfermedad en este momento. Y lo mismo, no es lo mismo una muchachita que debuta a los 20 años y que se quiere embarazar a los 25, 30, a la muchachita que se da cuenta que tiene lupus el día que está embarazada, porque entonces nos pone en una situación más difícil, tanto a la paciente como a sus médicos, ¿verdad? Lo ideal es que el paciente tenga el diagnóstico y que esté controlado y en remisión el lupus para poder recomendar si se va a embarazar o no en ese tiempo. La siguiente, por favor. Bueno, y es lo que yo decía. Aquí lo que nos preguntan es, ¿está contraindicado? Y va a haber médicos que les van a decir que sí.
El lupus, cuando la mujer llega a embarazarse, puede producir recaídas y la respuesta es sí. El lupus y el embarazo no están peleados como tal, dijimos al contrario, si está presente en la etapa reproductiva de la mujer, pues es una situación real, es una situación especial entonces. Y lo que tenemos que hacer es lo que estaba diciendo hace un momento, que la paciente esté controlada, que esté asesorada por un médico especialista en lo que se llama embarazo de alto riesgo. Esta es una subespecialidad de los ginecólogos. Los médicos, después de ser médicos, elegimos una especialidad habitualmente y a veces dos. En el caso de ginecobstetricia, hacen primero ginecología y luego hacen perinatología, que son los médicos que están al pendiente de mujeres embarazadas con unas patologías previas. Es decir, la mujercita que tiene diabetes y se embaraza, la muchacha que tiene lupus y se embaraza, etcétera. Obviamente siempre de la mano con el reumatólogo e idealmente pues con alguien que tenga mucha experiencia en manejar pacientes lúpicas o artríticas con embarazo. No hay una contraindicación real, hablamos de contraindicaciones absolutas y relativas. Y aquí el médico tendrá que ponerse muy claro con la paciente. Tu situación es esta. No es lo mismo la mujer que ha hecho problemas, nosotros le llamamos actividad mucocutánea articular, es decir, que solamente se ha afectado la piel, las mucosas y las articulaciones, y que entonces el órgano blanco, riñón, cerebro, pulmón, corazón, han estado intactos todo ese tiempo. ¿Sí? No sabemos qué cosa detona que se active o no, pero si es el caso de la paciente que ha estado inactiva o en remisión, está muy bien para poder embarazarse. Es diferente a la muchacha que debuta con una nefropatía, con un daño a nivel de su riñón y que su enfermedad está activa. En ese momento no podemos recomendar, por supuesto que no embarazo, porque ahí viene el tercer renglón, ¿verdad? En el 30 o 40% más o menos de las mujeres con lupus que estaban inactivas antes del embarazo, efectivamente se pueden reactivar. Quedamos que aunque no hay un motivo o un papel claro, muy específico, los estrógenos juegan un papel importante en la fisiopatología del lupus. Y de modo que los cambios hormonales, y por supuesto el embarazo es uno de ellos, pueden producir recaídas. Entonces, sí tenemos que advertirle a la paciente. Idealmente que estés en remisión, idealmente que estés bien controlada, idealmente que sea algo programado y que además trabajemos en conjunto el reumatólogo, que te conoce siempre, y el perinatólogo, que es el que nos va a ayudar a cuidar al bebé, ¿verdad? Y ahí entra el tema también de qué medicamentos podríamos utilizar durante el embarazo, que probablemente hay alguna pregunta, espero, y ahí las podríamos resolver. Idealmente ningún medicamento durante el embarazo, ¿verdad? Sobre todo ya nos dirán los ginecólogos, en los primeros 3 meses, que es cuando se lleva a cabo la formación completa, desde la primera célula, la duplicación, la reproducción. Los primeros 3 meses es donde empieza a crecer el bebé, a formarse. Entonces, esos 3 meses son vitales y tendríamos que evitar cualquier medicamento. Sin embargo, como dijimos, es una situación especial y en algunas pacientes podríamos valorar dosis muy bajitas de algunos medicamentos. El embarazo entonces no está contraindicado salvo situaciones muy especiales, ¿verdad? Mujeres con un gran daño a nivel renal, con una gran actividad a nivel pulmonar, cerebral, etcétera. Hace un rato les mencionaba que de todas las mujeres que se embarazan, más o menos el 20 o 30% pueden heredar a su bebé a través del cordón umbilical y por supuesto de la genética algunos anticuerpos. Hay unas cosas que se llaman anticuerpos anti-Ro y anti-La. Esos que hay que estarle haciendo a la paciente, igual que el anti-DNA, por lo menos una vez en cada trimestre, sobre todo al principio, en los primeros 3 meses, porque eso nos puede advertir o nos puede alertar cuando están positivos y altos en que el paciente puede heredar a su bebé esto. Hay una situación que se llama lupus neonatal en donde nada más el niño tiene un cierto rash, estas manchitas rojas, se ve aparatoso, se ve muy triste, se desespera la mujer, se asusta mucho, pero tenemos que advertirle que la mayoría de estas lesiones son inocuas, se van a desaparecer y no va a haber ningún otro problema para el bebé.
la mayoría de pacientes, ¿ok? Hay un porcentaje bajito en donde el corazón del bebé sí puede experimentar un daño, probablemente por esos anticuerpos que pasan. Y entonces hacen lo que se conoce como bloqueos cardíacos. Y lo mismo, no es lo mismo un bloqueo de primer grado, que es leve, a un bloqueo de tercer grado, en donde cuando el bebito ya no esté con la mamá, una vez que esté fuera de su cuerpo, necesitará un marcapasos para sobrevivir. Si no se lo aplican, pues puede haber problemas. He ahí la importancia del monitoreo excesivo, que la paciente tiene que estar pegada al gineco y al reumatólogo, al gineco para estar pendiente de las frecuencias cardíacas del bebé, de que responde a estímulos, para poder conocerlo bien, cómo va todo. Los anticuerpos, la clínica que uno le pregunta a la paciente y la evolución del bebito nos alertan para saber si tenemos que esperar esto o no. Y entonces, en el caso de que se sospeche un bloqueo, pues a la paciente se le dan indicaciones. Tenemos ahora al pediatra especialista en recién nacidos, al neonatólogo, para que nos ayude a identificar cualquier situación que el paciente pueda tener, ¿verdad? Algo muy importante, el paciente con lupus no es contagioso. Quiere decir, el lupus no se pega de un paciente a otro, no es como el COVID, que si yo me reúno ahorita con mis amigos y yo estuve en un lugar donde haya el virus, aunque a Dios gracias a mí no me infecte, pero lo puedo transmitir. Eso no sucede en el lupus. El lupus es una enfermedad, como dijimos, predispuesta genéticamente, donde tienen que ver factores ambientales, hormonales, etcétera, pero no es contagioso, así es que no le tengan miedo. Las chicas mariposas son unas niñas hermosas, la mayoría que luchan por estar bien, que son personas que se aman y que se cuidan. Entonces, las pacientes con lupus no son contagiosas. ¿Se parece el cáncer a las enfermedades reumáticas? Sí se parece un poco, pero no es cáncer. No es algo que te vaya a dar un tumor, una metástasis, no es algo que... Porque esa pregunta siempre se hacen los pacientes, especialmente cuando ven que les indicamos metotrexate o ciclofosfamida, que son considerados antineoplásicos, es decir, medicamentos tipo quimioterapia que se utilizan para algunas formas de cáncer. Y es importante que el médico que lo indicamos le explique esto a la paciente. Va a tomar un medicamento parecido. ¿Por qué? Porque estos medicamentos han demostrado ayudarnos a controlar los procesos inflamatorios severos. Entonces, se tiene que manejar como eso. Por supuesto que en la mayoría de casos las dosis que usamos son mínimas en relación a pacientes con cáncer, por ejemplo, pero no es lo mismo. Eso es algo muy, muy importante, porque el paciente sufre mucho cuando le hacemos un diagnóstico de este tipo, ¿verdad? Entonces, decirles, no todo el lupus es lo mismo. Hay pacientes que van a hacer solamente artritis o problemas en piel y algunos, 50% más o menos, pueden desarrollar un proceso más severo a nivel de riñón, de la sangre. Hay quien hace anemias hemolíticas muy graves, o sea, destrucción propia de la sangre en el mismo paciente también, etcétera. Y cada persona es diferente, no hay que espantarnos, no es contagioso. Eso es algo muy importante que tenemos que ver. Ok, la siguiente, por favor. Y esto lo puse así precisamente por eso. Si cada persona somos únicos, diferentes, ¿verdad? Cada quien único e irrepetible, dicen por ahí. El lupus lo mismo. No porque la prima, la abuela, la hermana tuvo lupus y acabó con un desenlace fatal, quiere decir que si yo llego a tenerlo va a ser lo mismo. La enfermedad se va a manifestar de muchísimas formas y nuevamente el médico tendrá que valorar de acuerdo al paciente. No es lo mismo el lupus neonatal que la niña de 15 años, que la señora de 40, que la abuelita de 80. Tiene que ver qué le pasa, cómo se manifiesta, cómo está el organismo de esa paciente para poder recibir tratamiento. Siempre que un paciente llega con nosotros, además de diagnosticarlo, pues la molestia es, ¿me va a volver a mandar a hacer estudios? Pues sí, porque tengo que estar segura que el hígado, el riñón, la médula ósea, todo funciona bien para que en base a eso podamos determinar dosis, tiempo de medicamentos, etcétera. Entonces, las formas leves, pues se tratarán obviamente en forma menos agresiva, a lo mejor con antiinflamatorios, a lo mejor con dosis muy bajitas de prednisona, pero hay pacientes en los que tendremos que ser muy agresivos en el tratamiento. ¿Sí? Me dicen que probablemente tengamos un poquito más de tiempo, pero la intención de la charla era ponerles
en el escenario lo que es esta enfermedad, y a lo mejor sería interesante tener oportunidad de preguntas, ¿verdad? Cuando alguien tiene todas las manifestaciones de las que hemos hablado y tiene la duda, o porque la prima tuvo, o porque la hermana tuvo, o porque la mamá tiene, yo siempre les digo cuando vienen, hágame la prueba porque mi prima tiene lupus. A ver, lo primero es, ¿tienes datos clínicos? A eso me refiero en la foto. De acuerdo a las manifestaciones clínicas que presenta un paciente. Y cuando hablemos de criterios lo vamos a ver. Cada persona tiene diferentes manifestaciones. Si tú me dices, hágame la prueba y no tengo ninguna manifestación, yo no recomiendo hacerla. ¿Por qué? Porque probablemente los anticuerpos puedan ser positivos y en ese momento la paciente no tiene ninguna manifestación. No es algo que le voy a dar para prevenir, no, absolutamente no. Aquí lo que hacemos es vigilar, alertar, y si el paciente lo requiere, hacemos las pruebas específicas. El cuadro clínico es lo que el paciente le pasa, que le duele, cómo le duele, dónde le duele, hace fiebre, esa fiebre tiene que ver con infecciones o no, etcétera. Y en base a eso decidimos hacer algunas pruebas específicas de laboratorio, ¿sí? Anticuerpos antinucleares, anticuerpos que son un poco más específicos, que se llaman anti-DNA. Hay otros que se llaman anti-SMID, que son muy específicos para lupus, es decir, cuando están positivos, el 90 y tantos % dice, este paciente tiene lupus. La mala con el anti-SMID es que no está presente en todas las personas. Es decir, puedo tener lupus y puedo tener negativo ese anticuerpo. Y lo mismo pasa para los demás anticuerpos. Entonces tenemos que estar alertas y en el entorno específico de cada paciente, valorar. Por eso no es bueno mandar a hacer todo el panel reumatológico. Luego hay gente que llega al laboratorio y por ahorrarse ya un poco de tiempo, fue al laboratorio y le hicieron todas las pruebas y mire, doctora, me salió factor reumatoide positivo, tengo artritis. Y a la hora que uno lo pregunta o lo explora, no hay artritis. Entonces, ¿por qué salen positivos? Porque existe algo que se llaman falsos positivos, ¿sí? Algunas infecciones, otras enfermedades reumáticas o de otro tipo, la diabetes, que es una enfermedad también de un gran componente autoinmune, la esclerosis sistémica de la que estaban hablando ayer. Hay muchas enfermedades, el cáncer, desde luego, que pueden dar positivo para otras cosas. Y, muy importante, hay un porcentaje bajo de pacientes que pueden tener anticuerpos positivos sin que tengan alguna enfermedad. Y nosotros les llamamos portadores sanos. Yo puedo estar sana y tener factor reumatoide positivo o tener anticuerpos positivos. Nunca vamos a interpretar un estudio o nunca vamos a hacer un diagnóstico en base a un estudio. Quiero decir, siempre debemos interpretar el estudio en base al dato clínico del paciente. ¿De acuerdo? Eso es lo que quise decir en la diapositiva. El médico somos como ese investigador, como ese Sherlock Holmes. Andamos buscando si hay pistas clínicas, algo en el paciente que nos sugiera este paciente tiene tal enfermedad. Y en base a lo que tiene, en base a los antecedentes, no es que me interese saber de las cosas personales de la abuelita o de la mamá, el integrar la historia clínica, el recoger los antecedentes familiares del paciente, me va a hacer sospechar si por ahí anda el problema o no, ¿sí? Entonces, es muy importante que si hay datos clínicos, definitivamente se estudien. Si no hay datos clínicos, estamos a la alerta, a la perspectiva. Ahorita platicamos. Prevención como tal para lupus o alguna enfermedad autoinmune, hoy por hoy no creo que alguien le pueda decir, esto tienes que hacer para que no te dé. Definitivamente, ahorita que hablamos de nutrición, si el paciente tiene una nutrición balanceada, si el paciente realiza ejercicio, si el paciente tiene una vida sana, es muy posible que no vaya a tener ninguna enfermedad, no nada más lupus, ¿verdad? Si llevamos una vida saludable, eso nos va a acercar o nos va a ayudar a que el paciente esté bien. Hay muchos intentos de hacer lo que se llaman caracterización de las enfermedades. Y entonces los grandes colegios de medicina
Colegio Americano de Reumatología. Eso que dice EULAR es una liga europea para el estudio de las enfermedades reumáticas. Se reúnen cada cierto tiempo y valoran pacientes y dicen, a ver, tú tienes pacientes que tienen estas condiciones, ¿verdad? Problemas en la piel, artritis, no sé. Y a cada punto se le va evaluando en grandes estudios y al final hacen lo que le llaman criterios de clasificación. En ningún momento dicen criterios diagnósticos. Otra vez, el diagnóstico es clínico. Es por eso que a veces tenemos un poco de pleito con las aseguradoras a la hora de pagar a alguien, oye, es que tu paciente no tiene el DNA o no tiene el SMID. Pues sí, pero si tú te fijas en los grandes estudios, este anticuerpo está positivo apenas en el 30, en el 40% de los pacientes. La clínica es la que manda. Sin embargo, tenemos ciertos datos pivote o datos que nos guían, ¿sí? Nos van marcando si mi paciente tiene una cierta manifestación de artritis, como eso que les puse de Yakult, donde no hay una gran inflamación con deformidad porque no es un daño estructural en el hueso, no carcome el hueso, no hay erosiones. Si el paciente tiene un derrame pleural, hay muchas causas de derrames pleurales, hay muchas causas de enfermedad del corazón, hay muchas causas de que el paciente pueda tener alguna otra forma de artritis, pero entonces la clínica orientada y algunos estudios de laboratorio nos van a orientar, nos van a decir este paciente si reúne criterios y lo podemos clasificar como lupus. Estos nuevos criterios se revisaron hace unos pocos años, 2 tal vez o 3 cuando mucho, y una cosa importante que antes no se marcaba era que tuvieran anticuerpos antinucleares positivos. Y eso lo hacen el énfasis porque a veces puede ser que no los tengas, ya andamos pensando otras cosas, pero la clínica, el médico, su expertise es lo que va a ayudar, la vigilancia. A veces ustedes vienen con el reumatólogo y le decimos, pues en este momento no puedo establecer, pero por esto y esto y esto y esto es mejor vigilarte y probablemente sí pueda evolucionar a esto. O mujeres jóvenes que inician con un cuadro de artritis y me dicen, es que me diagnosticaron mal, en el 2020 me dijeron que tenía artritis reumatoide y ahora usted me dice que tengo lupus. El lupus puede iniciar con un cuadro que decimos nosotros poliarticular simétrico. Quiere decir que afecta varias articulaciones a la vez, muchas, de los dos lados del cuerpo, y es un motivo de factor reumatoide positivo. Entonces, es posible que algunos pacientes diagnosticados al inicio como artritis reumatoide, a la vuelta del tiempo van sumando criterios. Los criterios previos a estos, decía por ahí el apartado, debe tener 4 criterios en cualquier intervalo de tiempo, que eso es algo muy importante. Por eso la historia clínica, les digo a mis alumnos siempre en la universidad, la historia clínica del paciente con una enfermedad reumática no empieza hoy que se te inflamó la rodilla, sino la primera vez que tuviste alguna manifestación de algo que a lo mejor no quedó establecido, ¿verdad? Puede ser que alguien haya hecho anemia hemolítica un tiempo y después hizo una forma de glomerulonefritis o después hizo un rash y el reumatólogo es el que armamos el rompecabezas tratando de decir, bueno, tuviste artritis, tuviste dermatitis, ahora vienes conmigo por nefritis y tus anticuerpos son muy positivos. Desde que tú iniciaste, a lo mejor tenías lupus y ahora se está integrando todo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, si alguien quiere saber si tiene lupus o no, primero es porque tiene datos clínicos y entonces debe acudir a su médico, especialmente a un internista o a un reumatólogo, para que en forma conjunta decidamos si amerita o no hacer el estudio. ¿Y qué pasa cuando sí tiene los datos clínicos y cuando los anticuerpos están positivos? Tiene antinucleares positivos, tiene anti-DNA positivo. El médico puede clasificar a ese paciente como lupus eritematoso. Y entonces vamos a iniciar tratamiento. Y en un ratito hablaremos de eso. Les dije que el lupus no está contraindicado, no es una contraindicación absoluta de embarazo, pero idealmente tendremos que tener a la paciente en un buen control para que pueda llegar a feliz término cuando decida tener un embarazo, ¿verdad? Y eso es algo muy importante, que la paciente haga revisiones periódicas, que la paciente esté pues vigilada. Creo que esa fotografía ya la habíamos visto, perdón que la haya repetido, también esto. Aquí vamos bien, gracias Alba. El tratamiento va a depender entonces, lo que decía hace un rato también, de quién está enfermo y cómo está enfermo. No es lo mismo el paciente que está afectado solamente la piel y las articulaciones, es decir,
tiene un lupus mucocutáneo articular, solamente, que probablemente esas siglas raras que les puse ahí, la primera es hidroxicloroquina, el segundo quiere decir antiinflamatorios no esteroides y el tercero es metotrexate. Por supuesto que la gama de tratamiento es muy amplia. Quise poner probablemente los más representativos, los que más utilizamos, ¿verdad? Pero hay muchos otros. AINE, por ejemplo, antiinflamatorio no esteroideo, hablamos de muchas cosas. Puede haber diclofenaco, naproxeno, ketoprofeno, etcétera. No puedo decirles que haya uno mejor que otro, definitivamente no. Nuevamente, el paciente es individual y de acuerdo a si tiene gastritis, a si ha tenido nefritis, a si tiene intolerancia, a si es alérgico. Fíjense cómo es importante hacer una historia clínica bien documentada desde el principio, porque todo eso es lo que al clínico le va a permitir hacer un juicio y decir, tú eres candidato a recibir esto, tú eres candidato a recibir esto. ¿Y por qué vuelvo a hacer énfasis en esto? Porque somos muy dados, especialmente en México, a acudir con la hermana, la prima, la vecina, la señora que ya sabemos que también tiene lupus para que le convide de su medicina porque ella vio que está muy bien, ¿verdad? Pues no, definitivamente no, ¿verdad? A lo mejor la señora solamente tenía afección a la piel y le dieron algo leve, o a lo mejor al revés, tú eres la que tienes algo muy leve, tu vecina tuvo un problema de riñón y le están dando una quimioterapia muy fuerte y no va al caso para ti. Entonces, por favor, especialmente en enfermedades reumáticas, en ninguna enfermedad, pero especialmente en estas, no se automediquen. Es muy importante que el médico que indicamos una medicina sepamos qué vigilar, porque efectivamente todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Siempre nos preguntan, ¿y qué me va a pasar? ¿Y me voy a sentir no sé qué? Y ya veo los chats de ustedes luego en otros grupos. Me dieron metotrexate y me da náusea y dice que es causa de cirrosis. Bueno, el médico va a tener el juicio de decidir el medicamento que les quede mejor por la situación por la que están pasando y vamos a hacer lo que le decimos farmacovigilancia. Eso significa que vamos a estar haciendo análisis periódicos de laboratorio para estar pendientes efectivamente del organismo, porque tanto el lupus puede afectar riñón, hígado y demás, como los medicamentos que utilizamos. Por eso también es importante hacer lo que decimos estudios basales antes de empezar, por ejemplo, metotrexate o leflunomida, o ahí abajo donde dice que hay afección a la sangre y al riñón, cuando hay anemias hemolíticas, cuando hay trombocitopenias, que quiere decir que se hacen anticuerpos contra las plaquetas y se le consumen al paciente las plaquetas. Utilizamos algo que se llama azatioprina y también podríamos utilizar ahí algo que se llama micofenolato de mofetilo. Esos nombres que parecen o hay un trabalenguas son también formas de quimioterapia o inmunosupresores que tienen que estarse vigilando constantemente, ¿sí? Por eso ahorita, oiga, doctora, aquí hay pandemia, no he podido ir. Pues sí, pero por lo menos haga análisis y esté pendiente de que todo vaya bien. Esta es una foto que por ahí me encontré en la red para un grupo de lupus también y ellos me gustó mucho cómo lo hacen. El tratamiento no es el mismo para todos los pacientes. Y yo tengo pacientes que me dicen, oye, es que ya leí que está el belimumab, que es buenísimo, que es para... Ok, no todos los pacientes son candidatos a eso, aunque sea biológico y aunque sea lo nuevo. Hay pacientes que nos siguen respondiendo a antiinflamatorios o a dosis muy bajitas de prednisona o inclusive al antimalárico, que es la cloroquina o la hidroxicloroquina. Entonces, el rompecabezas, pues el médico tendrá que decir qué pieza es la que encaja para mi paciente en forma individual. Eso es bien importante, ¿sí? Y sí, efectivamente, cada día hay más opciones terapéuticas, definitivamente. Qué bueno, de eso se trata. Pero otra vez, cada paciente es diferente y por lo tanto no es lo mismo, pero es que mi hermana también tuvo glomerulonefritis, sí, pero de las glomerulonefritis, que es la enfermedad del riñón, hay 5 o 6 formas diferentes y el tratamiento es diferente. Entonces dependerá del grado de afección, de cómo está la paciente, lo que yo decida para darle de tratamiento. Entonces, otra vez, no porque a la prima le funcionó bien la cloroquina, todo el mundo. O no porque a la prima le hizo daño el metotrexate, todo el mundo. No porque a la vecina la cortisona la puso Cushing. Cushing quiere decir que tiene un efecto muy alto clínico que se nota de la cortisona.
todos producimos cortisona. La cortisona es una hormona que necesitamos para vivir y todos la producimos. Cuando la tomamos porque tenemos asma, dermatitis, lupus, artritis, el organismo como que se acostumbra a ella y deja de producirla. Depende de qué dosis utilizas y de cuánto tiempo la utilizas. Por eso intentamos que sean dosis bajas y periodos cortos. Cuando tenemos un daño a nivel del cerebro, del corazón, del pulmón y tenemos que usar dosis muy altas, es cuando tenemos que prevenir al paciente y decirle, es posible que sí vaya a tener algunos efectos secundarios de la cortisona, pero en este momento, hoy por hoy, pues es de vida o muerte. Entonces tenemos que usarlos por un tiempo en lo que sus antirreumáticos empiezan a funcionar, ¿sí? Un problema muy serio en esta época es que no tenemos el alcance de todos los medicamentos, la ciclofosfamida, el metotrexate, son medicamentos que se han estado escaseando. Ya promete la industria que van a empezar a surtirlos, el sector salud casi siempre tuvo metotrexate, este tiempo que estuvimos sin él en medicina privada. Entonces, bueno, yo siempre les digo, no es que le des la receta a tus pacientes, pero si a alguien le están indicando metotrexate y no lo usa por la razón que quiera y sabe de alguien que tiene indicación médica de usarlo, pues entonces sí, habrá que ver que nadie se quede sin medicamento. La ciclofosfamida y el rituximab son medicamentos muy buenos que si utilizamos igual que el belimumab o el tocilizumab para situaciones más severas, sobre todo cuando hay vasculitis, daño en el cerebro, daño en el riñón. Sí lo usamos, no todos los pacientes son candidatos a eso, no todos los pacientes van a responder igual. Oye, es que a mí la ciclofosfamida me pone a vomitar 4 días. En teoría tendría que ver la forma en cómo la administramos, la dosis de ciclofosfamida depende del peso y de la talla del paciente. Hacemos una ecuación de lo que se llama algo para obtener la superficie corporal del paciente. Se mide en metros cuadrados. Y dependiendo de eso, por ejemplo, en el caso de la ciclofosfamida, se calcula la dosis. Y entonces, si le calculo la dosis de más o de menos, ya no voy a lograr el efecto que tengo. Si le pongo de más, a lo mejor la pongo con problemas más. También hay algunos medicamentos que usamos como premedicación, es decir, algo que le damos al paciente antes de darle la ciclo para intentar que la náusea y vómito, que sí pueden ser efectos secundarios, no es que el médico le hizo que le pasara algo malo, son efectos propios, son efectos inherentes a esos medicamentos, pero que por supuesto tienen control. Y otra vez, de que se administren bien, pues depende que le vaya bien al paciente, ¿verdad? Entonces ahí les puse otra vez 2 ejemplos, dependiendo de cuáles son los medicamentos que se decida utilizar por la afección que el paciente tiene. Es el tipo de cosas que vamos a vigilar. La cortisona famosa, llámese prednisona, llámese prednisolona, bolos de metilprednisolona, dexametasona, pastillas como prednisona o tabletas de algo semejante que se llama deflazacort, tenemos que valorarlo en base al peso del paciente y en base a por qué lo indicamos. Y siempre pretendemos que sea el menor tiempo posible a la dosis menor posible, pero que por supuesto tenga el efecto que deseamos, ¿verdad? Otra cosa importante es qué le va a pasar a mi niña si tiene 5 años y le acaban de diagnosticar lupus. Bueno, pues no podemos decirle qué le va a pasar específicamente, pero sí vigilarla todo el tiempo, saber que con tratamiento y vigilancia lo más probable es que sí logremos en algún momento dado la remisión, salvo situaciones pues muy, muy serias, muy graves, en donde a lo mejor eso no puede ser posible, pero hablamos de que la mayoría de pacientes, 50-70%, van a tener un buen control de su enfermedad. Otra cosa importante, ¿cambia la expectativa de vida para un paciente con lupus o alguna otra enfermedad reumática? Pues sí, desgraciadamente sí. Hablamos de que la expectativa de vida puede disminuir dependiendo otra vez de cuán severo sea la afección. No es lo mismo el que se afecta solo piel y articulaciones al que tiene daño en su cerebro, en su riñón y demás. Y entonces hablamos de que hay una disminución. La esperanza de vida para la población en México anda por ahí de los 72, 75 años en mujeres. Es posible que en algunas personas disminuya esto hasta 5 años o más. No me gusta decir eso porque
Nadie sabemos, solo Dios sabemos cuánto tiempo el paciente va a estar. Solo el paciente sabe qué tan apegado va a ser al tratamiento. Si yo le doy al paciente este tratamiento y se me va 5 años y no vuelve hasta que viene otra vez ya después de que le pusieron todo lo que se les ocurrió, ¿verdad? Las farmacias, no tengo nada en contra de los similares porque hay productos que podrían ser útiles, pero me refiero, hay cosas que son de dudosa fabricación y que ahí les dicen en los botecitos, esto no es un medicamento, sino es un suplemento, pero depende de quién lo indica y quién lo toma. Eso quiere decir que el productor se lava las manos, él no le interesa si le hace daño y muchas veces ese tipo de medicamentos puede contener también cortisona. Entonces el paciente dice, no, no voy a tomar lo que me dijo la doctora porque ya me dio prednisona, me compré mis botecitos de ajo rey, ortiga rey, simiflex, romoflex, no sé cuántas cosas, y este me tiene muy bien. Pues sí, pero al rato ellos mismos regresan con la carita más gordita, con la hipertensión, con la diabetes, con la osteoporosis. Sigan las indicaciones de su médico y seguramente eso va a ayudarnos a que su calidad de vida sea mejor y que los órganos se dañen lo menos posible. Nadie podríamos asegurarle a un paciente cuánto tiempo, porque eso también les encanta, como en las películas, ¿verdad? Dígame cuánto tiempo va a vivir mi familiar. Pues no, solamente Dios lo sabe. Los anticuerpos antinucleares, ya les comenté, no son exclusivamente para diagnóstico, pueden estar presentes aún cuando el paciente no tenga la enfermedad, pero son un auxiliar muy importante para el diagnóstico. La próxima, por favor. Quería dejar espacio para hacer preguntas, ya casi terminamos, no se preocupen. La siguiente, por favor. Bueno. Siempre les digo y al final de la charla les voy a poner algunas situaciones o lugares donde ustedes pueden buscar referencia. Siempre cualquier duda, lo ideal es que sea su médico el que se los resuelva. Estamos intentando formar en Juárez, Chihuahua, un grupo de apoyo a pacientes, exclusivamente con este tipo de foros para intentar, pues sí, tratar de resolver algunas dudas, que por supuesto no soy solamente yo, hay pacientes, así como los que tuvieron a bien hacer este simposio y que nuevamente agradezco la invitación, pero también otros médicos reumatólogos interesados. Entonces debe ser el médico el que les diga. Es muy importante que recuerden esto, no es exclusivo de mujeres, también se presenta en hombres, no es exclusivo de gente joven, también puede presentarse en los extremos de la vida, no es contagioso, etcétera. Entonces, son situaciones que deberíamos de tener en cuenta. Tenemos que tener lo que se llama farmacovigilancia. No es que me siento bien y ya no voy hasta dentro de 2 años con el paciente, porque hay situaciones en donde sí se podrían desencadenar algunas otras situaciones. La siguiente, por favor. Y bueno, no podría dejar pasar que estamos en una pandemia y tenemos muchas dudas y les voy a poner también ahorita una liga para que las personas que sí tienen lupus quieran compartirnos la experiencia que han vivido con COVID. Yo a mis pacientes se los he comentado, no todos lo han hecho por diversas situaciones, pero hay una iniciativa a nivel mundial en donde estamos recabando, tú tienes lupus, te dio COVID, ¿qué fue lo que te pasó? Porque estamos creciendo todos, estamos aprendiendo de este virus en esta pandemia y es importante compartir las experiencias. Las recomendaciones en general son que no suspenda su tratamiento, ¿sí? No le va a bajar más las defensas. A propósito de la farmacovigilancia, si un paciente tiene que tomar cloroquina o metotrexate y tiene que hacer sus estudios en forma regular, pues el médico va a estar pendiente de que eso no suceda. No hay nada que le diga si se va a tomar el cloruro de dióxido de no sé qué y se va a tomar las pildoritas de no sé cuánto, no se va a enfermar. No hay evidencia de ningún tratamiento profiláctico. La cloroquina o hidroxicloroquina, que por ahí el año pasado a estas alturas ya no había en el mercado porque todo el mundo lo compró para prevenir COVID, que no es cierto que servía para eso, resulta que nos lo quitaron a los pacientes con artritis y lupus, que es indispensable para ellos, ¿sí? De todos los medicamentos que hay para tratar estas enfermedades, probablemente la hidroxicloroquina y la cloroquina sean de las más accesibles y de las menos agresivas, ¿sí? E inclusive de las menos caras, hablando económicamente también. Entonces empezaron a usarla para otras cosas y a nuestros pacientes nos dejaron sin nada.
El tratamiento para el paciente deberá valorarse de acuerdo otra vez en individual. No es lo mismo el paciente con COVID que solo tuvo tos y catarro, aquel que tuvo neumonía y tuvo que intubarse y etcétera. No todos los pacientes con lupus son más predispuestos para que les dé la enfermedad. Se recomiendan seguir las indicaciones, lávense las manos, usen el cubrebocas, ahorita no salgan, a la mamita la seguimos festejando desde lejos, con reuniones muy pequeñitas, con gente que de verdad se cuida mucho. Si queremos a la mami tenemos que cuidarla, por favor, ¿sí? Todos los pacientes, no nada más los inmunocomprometidos, quiere decir esos que a los que sí les pueden estar bajando un poco las defensas porque les acabamos de poner metilprednisolona, porque están con ciclofosfamida. Todos tenemos que cuidarnos como si fuéramos potencialmente productores de la enfermedad y asimismo susceptibles para tenerla. Entonces, sigan las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Los que no puedan estar ahorita con sus médicos porque no sé, los atienden en una institución y ahorita no se está dando institución, pues ahí sí tengan este tipo de foros para que puedan apoyarse y decidir qué es lo que vamos a hacer. Esa es la iniciativa global y ahí les puse con las 2 diagonales, REUM en inglés, RHEUM-mediocovid.org. Los que estén interesados en dar opiniones, en ver cómo les pasó, qué están tomando de medicamentos, aunque no hayan tenido COVID o si lo tuvieron, hay una pestañita por ahí en español también, o los que lo puedan responder en inglés, donde les van a hacer a nivel mundial crecer la estadística y conocer qué fue lo que pasó con nuestros pacientes, ¿sí? Es muy importante que nos puedan ayudar con eso. México está haciendo, obviamente, enviando pacientes a través del Colegio Mexicano de Reumatología, donde orgullosamente soy miembro desde que me recibí de reumatóloga, y estamos haciendo también una serie ya se va a hacer incluso una publicación en un próximo Congreso Europeo con la experiencia que hay de pacientes mexicanos con enfermedades reumáticas que llegaron a desarrollar COVID. ¿Sí? No suspendan tratamientos, apéguense al mismo, acérquense a los médicos que puedan ayudarlos y esa es una liga de situaciones científicas reales. Lupus.org tiene también una forma de traducción, es una fundación para búsqueda de ayuda del lupus, es americana, pero tiene traducción en español la página, ahí les van a dar todo lo que puedan tener de dudas. Y reumatología.org.mx es la casa de nuestro Colegio Mexicano de Reumatología. Hay un apartado de pacientes. Ahí pueden también consultar si el médico que dice que es reumatólogo realmente lo es, porque ahí pueden buscar las cédulas y si está certificado, si está al día, etcétera, ¿sí? Entonces, los podemos compartir en el grupo para que puedan verlas. No hagan caso nada más de Google, porque Google es muy bueno y nos da muchas cosas y a mí me prestó muchas fotos que puedo utilizar para la presentación, pero no hay la experiencia y los antecedentes que se tienen. Entonces, voy a agradecer mucho el apoyo y esto, no sé si hay otra diapositiva pendiente, Alba, pero si no podríamos empezar a responder o a intentar responder algunas preguntas, un tiempo cortito porque yo sé que el siguiente ponente tuvo alguna situación y que desgraciadamente creo que no va a llegar a tiempo, pero yo tengo ya trabajo, entonces con mucho gusto podremos intentar responder algunas preguntas. Así es, muchas gracias, doctora. La primera pregunta nos dicen, doctora, ¿cuál es la sobrevida de un paciente con la forma más grave de lupus? ¿Cuál es la sobrevida? Depende otra vez, porque tú me puedes decir cuál es la forma más grave. Yo te puedo decir que hay vasculitis cerebrales muy graves, que con tratamiento, esteroides y todo el paciente logre sobrevivir, pero te digo que una hemorragia pulmonar, que probablemente sea de lo más terrible, la mortalidad es por ahí del 98%. Un paciente que tiene lo que llamamos alveolitis o hemorragia pulmonar es de las situaciones más graves y más difíciles de controlar. Muy bien. También nos preguntan, ¿medicamentos de esclerosis múltiple puede desarrollar un lupus? Pues no en este momento, no tengo alguno a la mano, pero habría que checarlo, eso sí te lo puedo revisar y eso. Principalmente procainamida, hidralazina, que son más bien como medicamentos antihipertensivos.
Los anticomiciales, me refería yo a los de convulsiones, como la difenhidrantoína. Si un paciente con esclerosis hace epilepsia y le están dando como parte de eso posiblemente, pero no quiere decir que lo vaya a desarrollar. Otra vez, alerta, ¿sí? No porque el aguacate le hace alergia a la prima, todos los que comemos aguacate nos va a hacer eso. El lupus like o lupus inducido por medicamentos tiene también un contexto especial. Si su médico decide indicarle ese medicamento, simplemente hay que vigilarlo y estar alerta, pero de ninguna forma quiere decir que toda la gente que use carbamazepina o difenhidrantoína vaya a desarrollar un lupus, ¿de acuerdo? Muy bien, doctora. Nos preguntan, ¿una persona con lupus se puede vacunar del COVID? Se debe vacunar contra COVID, por supuesto que sí. Estamos hablando que las situaciones de inmunosupresión podrían ser a un paciente más susceptible de desarrollar más potencial, una enfermedad más grave. Entonces, ahí es donde tenemos que tener los cuidados, salvo una o dos excepciones. Rituximab, por ejemplo, las recomendaciones para las personas que están bajo tratamiento por rituximab, que en el lupus lo usamos para nefropatía, vasculitis al sistema nervioso central, entre otras cosas. Tendríamos idealmente que esperar 1 a 2 meses antes de aplicar la dosis de Rituxi, o si ya recibió Rituximab, esperar por lo menos 1 mes antes de tener su vacuna. No hay claro todavía. Recuerden que esto de las vacunas también para nosotros son nuevos. Tampoco hagan caso de todas las cosas que dicen por ahí. Si una vacuna está ya aplicándose y ya son 6 o 7 o más, quiere decir que ya pasaron las pruebas más básicas y entonces otra vez son más los beneficios de vacunarnos que el riesgo de no hacerlos. Sí, sí debe vacunarse. Muy bien. Y por último, una pregunta dice, ¿puede compartir algunas aseguradoras que hayan autorizado tratamientos para lupus? Todas, cuando las justificamos bien, deben de autorizarlo. Ahí más bien usted tendrá que ver con su aseguradora, esas letritas chiquitas. Si usted tiene la enfermedad previa a adquirir la póliza, algunas aseguradoras le piden haber cotizado 2 o 3 años, o algunas sí tajantemente le dicen las enfermedades preexistentes no las cubren. Entonces ahí tiene que ver usted, pero eso es algo individual de cada aseguradora. Si esa cláusula no está, o si mi paciente desarrolla el lupus después de haber tenido su póliza, y por supuesto se justifica, deberían de cubrir todas las aseguradoras. Y si alguien tiene un problema en especial, me avisa e intentamos verlo con algún gestor. Si está justificado el tratamiento, no tendrían por qué no aceptarlo. Ok, muy bien, muchísimas gracias, doctora. Les agradezco un poquito mucho. más de preguntas, pero pues ya se respondieron en su plática. Agradecemos nuevamente su tiempo, esta información tan valiosa que nos ha hecho pues fácil tenerla. Y para recordarles a las personas, estaremos compartiendo la información de la doctora en el evento en Facebook, en el grupo y también en mi perfil, donde estamos dando donde se están proyectando estas pláticas. Bueno. Doctora, Les pido que muchísimas estén ahí gracias. pendientes, porque el 10 de mayo, además de celebrar el Día de la Mamá, es un día en donde se conmemora el lupus eritematoso en el mundo, es el Día Mundial del Lupus. Entonces seguramente habrá charlas también informativas, todo con información científica para que ustedes estén bien enteradas. Agradezco mucho el espacio, agradezco mucho a Fabiola, a Alba por su apoyo, a todo el grupo que estuvo detrás de ellas, para que este simposio virtual sea posible, y nuevamente es un gusto y un honor participar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A todos los que nos miran, por desgracia, el doctor Guillermo del Toro no va a poder estar con nosotros, tiene una cirugía urgente, pero nos vemos a las 4 de la tarde con nuestra siguiente ponencia, permítanme, porque son tantos que la verdad es muy emocionante, con la doctora Edith de León, nefrología, y nos estará hablando entendiendo la nefritis lúpica. Los esperamos a las 4 de la tarde y enseguida con la doctora Elisa Barrera, inmunológica, con su tema avances científicos inmunológicos en las enfermedades autoinmunes. Recuerden, les va a llegar ahí el recordatorio y estén listos. Los esperamos y muchísimas gracias.